Señor le siga bendiciendo en esta mañana. Ya sé por qué Moisés no usaba barbijo y se ponía un velo para que no lo vean, porque el barbijo con la barba molesta. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en este Viernes Santo acerca de los acontecimientos del viernes. Y quiero basarlo en Juan 3:16, donde dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero referirme a ese de tal manera. La palabra del Señor que vamos a leer ahora se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 44. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Amén. Dice la palabra del Señor que el Señor en ese jueves por la noche sería, después de instituir la cena del Señor y de cenar la cena pascual con los apóstoles, se fue al huerto de Getsemaní y tomó a 3 de los discípulos más allegados a él, que siempre estaban junto a él, Pedro, Jacobo y Juan. Hacía unos días atrás, estando en Galilea, en el monte Tabor, también los llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y subió al monte, y dice la palabra del Señor que, estando en oración, su rostro se transfiguró y se puso como un sol, y sus vestidos como la luz del sol, resplandecientes. Y también estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y yo me he preguntado muchas veces por qué era Pedro, Jacobo y Juan y no otros. Pedro fue el primero en predicar el Evangelio. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se puso de pie y predicó a Cristo por primera vez. Y 3.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, se convirtieron y se bautizaron. Él abrió la puerta de la iglesia. Juan escribió el Apocalipsis y nos reveló la segunda venida de Cristo, el final de la historia. Pero Jacobo, yo digo que Dios tuvo un amor muy especial por España, porque Santiago, el hermano de Juan, fue el que vino a España y llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra en aquel momento era Finisterre para los romanos. Y Santiago vino a donde está ahora la Catedral de Santiago de Compostela, es donde enterraron sus restos. Cuando en el año 44 en Jerusalén Herodes le cortó la cabeza y lo mató, los discípulos de él, 2 discípulos de él, lo llevaron y lo enterraron en Santiago de Compostela, que es el lugar donde él había llevado el Evangelio y lo había evangelizado. Dios tenía un amor muy especial por España. Y ahí estaba el primero en abrir la puerta de los cielos de la iglesia, Pedro. El último en anunciarnos la venida del Señor, Juan. Y el que llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra, Santiago. Y dice que en ese día muy particular, él fue al Monte de los Olivos, pero el Monte de los Olivos era un monte muy grande que estaba cerca de Jerusalén. Era un monte que estaba a 400 y pico de metros de altura. Pero una parte de ese monte se llamaba Getsemaní. Getsemaní en hebreo significa prensa de aceite o prensa de aceitunas. ¿Sabe? Actualmente hay unos 100 olivos en Getsemaní, 20 de los cuales estaban en los días de Jesús y siguen dando aceitunas. Y hay un grupo de monjes franciscanos que son los encargados de atenderlo, y todos los años cuando viene la época de la cosecha de la aceituna, la sacan con mucho cariño, una por una con la mano para no dañar el olivo, y hacen un aceite que no lo venden, lo dan a algunos peregrinos necesitados,
Yo tengo el privilegio de tener aceite de ese, mire. Una persona muy querida fue una vez a Jerusalén y se acordó de mí y me trajo aceite. Este aceite está hecho con los mismos olivos que había cuando Jesús estaba en Getsemaní. Tremendo. No significa un amuleto ni nada parecido, pero es importante saber que todavía hay testigos vivos de Jesús. Los olivos. Y el Señor dice que llegó allí y se apartó de los discípulos como un tiro de piedra, unos 40, 50 metros. Se refiere a la distancia a que uno puede tirar una piedra. ¿Por qué? Porque quería estar a solas con el Señor. Quería derramar su corazón. Y no quería que los apóstoles lo oyeran para que no se deprimieran. En el monte de la transfiguración, dice la palabra del Señor que hacía unos días se le apareció Moisés y Elías cuando él se transfiguró y hablaban con ellos, dice Lucas, de lo que iba a pasar en Jerusalén dentro de pocos días, que Jesús iba a morir. Pero Jesús se transfiguró porque ya había cumplido su propósito y estaba Moisés como testigo de la ley, que vio que Jesús había cumplido con la ley, que todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Y estaba Elías representando a los profetas, que estaba viendo que Jesús había cumplido todo lo que los profetas habían anunciado. Jesús podía haber subido ese día al cielo. Había cumplido, no necesitaba ir a morir. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él renunció a subir al cielo y estuvo dispuesto a ir a la cruz. Y en ese lugar de la agonía, en ese lugar donde había una prensa de aceite, Jesús estaba prensado por el dolor de lo que tenía que pasar. Muchos dicen, y todo lo que pasó, los látigos, los escupitajos, la corona de espinas, eso no le preocupaba al Señor. El Señor dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él sabía que iba a morir, pero que iba a resucitar también. La muerte no le daba miedo. La muerte es atroz. La muerte separa a nuestros seres queridos. ¿Quién no ha tenido algún ser querido que ha partido? La muerte es cruel. La muerte es separación. El ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús y que creyó en el Señor, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Iba a morir, pero iba a estar con el Señor el mismo día. Pero Jesús no iba a sufrir ese tipo de muerte. Apocalipsis capítulo 22 nos habla del juicio final y dice, el que no fue hallado en el libro de la vida fue echado en el lago de azufre, que esa es la muerte segunda. La muerte segunda es separación de Dios. La muerte primera es separación de nuestros seres queridos, pero que van a la presencia del Señor. Pero la muerte segunda es alejarse de la presencia de Dios para siempre, eternamente. Y Jesús, que es uno con el Padre desde toda la eternidad, el Padre y yo uno somos, dijo varias veces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y Él que nunca se separaron en toda la eternidad pasada y en toda la eternidad futura, ese día en la cruz tenían que separarse. Iba a cargar con todos nuestros pecados, con todos los pecados de la humanidad. Y un Dios tan santo y tan puro como el Padre no podía ni mirar a un ser tan sucio que estaba en la cruz. Y es por eso que Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A las 12 del mediodía de ese Viernes Santo hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde.
Las 3 de la tarde era la hora del sacrificio de los animales. Era la hora del sacrificio de la tarde. Los sacerdotes en el templo a las 3 de la tarde estaban matando al Cordero Pascual. Y Dios estaba entregando a su Hijo, el Cordero de Dios. El ladrón tenía un sustituto, Jesús en la cruz. Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, tenía un sustituto, un cordero entrelazado en una zarza. Pero Jesús no tenía ningún sustituto. Jesús era el sacrificio. El Padre no podía verlo. Y Jesús, esa noche en Getsemaní, sabiendo ese momento crucial que se avecinaba, dice que era tanta la tensión que tenía que su cuerpo sudaba gotas de sangre. Eso es una enfermedad que los médicos dicen que se llama hematidrosis. Dice, es una condición muy rara en la que un ser humano suda sangre. La sangre se transpira normalmente de una frente, uñas, ombligo y otra superficie de la piel. Además, son comunes pérdidas de las superficies mucosas que originan hemorragias nasales y lágrimas con sangre. Era tanta la tensión angustiante que el Señor tenía porque se iba a separar del Padre. Jesús venció en la cruz al pecado, pero en la tumba venció a la muerte. Aleluya. Dice la palabra del Señor que estuvo en la tumba todo el sábado, pero que no estaba en la tumba, descendió al Seol, al lugar de los muertos. Y el Seol estaba acostumbrado a ver llegar a todo tipo de pecadores. Pero cuando llega el Señor al Seol, inmaculado, santo, puro, sin pecado, porque todos los pecados que cargó en la cruz no eran de él, eran nuestros. Cuando llegó al Seol, la muerte no lo pudo retener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado fue pagado en la cruz. Y la muerte no lo pudo retener y volvió a la vida. Por eso el Señor sudaba gotas de sangre. El rey David dijo en el Salmo 16, bendeciré al Señor que me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. La versión griega dice, y mi lengua grita su alabanza. Mi cuerpo descansará seguro, porque no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Porque de tal manera, ahora entendemos un poquitito más, ese de tal manera. Mucho se ha escrito sobre el amor. ¿Quieres saber lo que es el amor? Mira la cruz. Mira a Jesús en la cruz. Eso es el amor. Y no otra cosa. No hay otra cosa que Cristo en la cruz para mostrarnos el amor de Dios. Por lo cual, dice Filipenses, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Algo que extraño en la iglesia, cuando yo me convertí hace muchos años, en el año 71, se acostumbraba a orar de rodillas. Y hoy en día somos tan modernos que ya
Dios mira el corazón, no mira la posición. Decimos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que un día se doblará toda rodilla. El mismo Satanás y los demonios se arrodillarán y confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Yo quiero invitarte a ponerte de rodillas. Vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Te invito a ponerte de rodillas. Aleluya. Señor, tú fuiste exaltado hasta lo sumo y Dios te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, díganlo conmigo, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por este amor. Gracias, Señor, por enjugaste gotas de sangre por mis pecados. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tuviste que separarte del Padre por única vez en toda la eternidad. Tuviste que ser despreciado por el Padre en lugar mío, para que el Padre no me desprecie a mí, para que el Padre me limpie y me perdone. Jesucristo, gracias. Tú eres mi Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi alma te bendice y te alaba. Mi alma te glorifica. Y en este viernes recordamos aquel día en que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar como mi sustituto, por amor, porque de tal manera me amaste, Señor, que te entregaste por mí en la cruz del Calvario. Mi alma te alaba y te bendice, mi alma te glorifica. Y doblamos las rodillas, Señor, delante de tu altar, delante de tu presencia, con gratitud, con amor, con humildad, con arrepentimiento. Perdónanos. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad y por tanta misericordia. Te daremos toda la gloria que a ti pertenece. En el bendito nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.